Los grandes pensadores y Dios. ¿Qué pensaban acerca de Dios las grandes mentes que nos han legado su saber? ¿Su opinión acerca de Dios condicionó su vida? Los grandes pensadores y Dios es una serie de entrevistas con el profesor Javier Álvarez Ballesteros, doctor en filosofía, catedrático de bachillerato y profesor en la Facultad de Teología Evangélica. Cada semana, en este mismo día y a esta misma hora, presentada por Daniel Baluja, podrás escuchar aquí una nueva entrevista que te descubrirá, de forma amena y sencilla, las inquietudes existenciales de los sabios a lo largo de la historia. Bienvenido, Javier. Pues muchas gracias. Hoy tenemos delante, por lo que me has anticipado, un tema que seguramente va a sorprender a más de 4, porque vamos a hablar del nacimiento de la modernidad. Así que, ¿qué es la modernidad? Pues podría definirse la modernidad como el triunfo de la razón ilustrada frente a la época medieval. Es decir, la modernidad, desde el punto de vista histórico, es un periodo que se inicia con el Renacimiento, con el descubrimiento de América, la caída de Constantinopla en poder de los turcos. En fin, hay varias opciones para colocar el inicio, pero es todo más o menos en ese momento. Desde el punto de vista filosófico, yo diría que lo más importante sería el Renacimiento, y que culmina todo ese periodo de la modernidad, va a culminar con la Ilustración, con la proclamación de la diosa razón como una entidad que gobierna todas las cosas. La modernidad sería una época nueva, sería lo que surge después de la época medieval, que ha estado marcada, digamos, por el teocentrismo. Pues ahora en la época moderna vamos a ver el triunfo, la victoria del antropocentrismo, progresivamente el triunfo de la razón sobre la fe. Y esto es más o menos la idea de lo que es la modernidad. ¿Tiene que ver con el enciclopedismo? Sí, el enciclopedismo es un reflejo, es una manifestación de esta razón humana que es capaz de comprenderlo todo, de conocerlo todo y de fijarlo además por escrito en esta obra de los ilustrados franceses, Montesquieu, Voltaire, Diderot, pues que cogen todos los conocimientos e intentan ahí agruparlos en una obra magnífica que sería la enciclopedia. ¿De dónde surge lo que ahora se llama, y al parecer predomina en este momento, la posmodernidad? ¿Que es que ya la modernidad quedó enterrada y hay algo mejor? Bueno, mejor o peor no lo sé, pero en principio algo distinto sí. Efectivamente, el nombre posmodernidad de alguna forma está diciendo lo que hay después de la modernidad. Es decir, lo que va a ocurrir es que si la modernidad va desde el siglo XV, siglo XVI hasta el siglo XVIII, durante el siglo XIX y el siglo XX se va a realizar una crítica de esa construcción magnífica, de esa construcción maravillosa que fue la razón ilustrada, y esa razón ilustrada, esa razón perfecta, esa razón que candida a la razón pura, pues va a recibir una serie de golpes, una serie de mazazos por causa o por medio de los pensadores y de la cultura y de la historia de los siglos XIX y los siglos XIX y XX. Resultado de esto, pues en el siglo XXI, en la época que nosotros estamos viviendo, esa razón que en otro tiempo, que en otras épocas fue considerada absoluta, única, inmutable, perfecta, pues está siendo puesta en tela de juicio. Es decir, la posmodernidad sería la crítica, o mejor dicho, la puesta en tela de juicio de esos valores ilustrados que construyó la modernidad. Aunque entiendo yo que en el fondo era un intento de seguir lo de los antiguos griegos, buscar la verdad de las cosas. ¿Va por ahí la cosa? Bueno, siempre hay una línea de continuidad, es decir, desde Grecia hasta nuestros días, aunque estamos hablando de épocas, hablamos de edad antigua, de edad media, de edad moderna,
Pues es verdad que cada época tiene, digamos, unos matices peculiares que pueden distinguirla de las etapas anteriores, pero en el fondo lo que dice el libro de Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Es siempre el intento, digamos, del ser humano de conocer las cosas y la historia humana pues no tiene compartimentos estancos, es decir, todo está ahí pues entrelazado y unido. Y la filosofía griega pues juega un papel importante que se ha ido entremezclando en la época medieval con la religión cristiana, han creado una teología muy filosófica, que en la época moderna pues vamos a ver que también esa teología pues va a ser cuestionada y la evolución, la historia del pensamiento continúa. ¿Qué fue el humanismo en relación con la modernidad? ¿Los humanistas eran antidios, antirreligión? Bueno, pues es una buena pregunta. El humanismo está muy unido con el nacimiento de la modernidad porque el humanismo y el renacimiento van juntos. Ahora, es importante tener en cuenta que originariamente la palabra humanismo se refería al estudio de las humanidades, es decir, al estudio de las letras latinas y de las letras griegas. Es decir, era un intento de volver, que esto fue el Renacimiento, un intento de volver justo a lo que tú me preguntabas en la pregunta anterior, a las fuentes originales de la filosofía y de todo. La Edad Media había construido una escolástica, un sistema muy compacto, pero que se había desprendido de las fuentes. Entonces, tanto en el terreno de la filosofía, del conocimiento, de la ciencia, se vuelve a ese saber antiguo, es un volver a las fuentes. Pero vamos a ver que esto también pasa en la religión. Lo que va a ser, por ejemplo, la Reforma va a ser un intento de volver a las fuentes originales, a las letras originales de la fe. Entonces, fueron los humanistas, aquellas personas que estudiaban el saber antiguo grecolatino en sus textos originales, enemigos de la religión o enemigos de Dios. Pues yo creo que había que contestar que en absoluto. Es decir, hoy día a lo mejor la palabra humanismo sí tiene una connotación bastante antirreligiosa, pero los primeros humanistas, me viene a la mente, por ejemplo, bueno, el más grande humanista quizá, el más conocido, Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam es un cristiano de los pies a la cabeza, lo que pasa es que frente al cristianismo medieval, escolástico, de esa teología tomista, escotista, que a él no le hace ninguna gracia, Erasmo dice, hay que volver a las fuentes, hay que buscar un cristianismo, además un cristianismo interior, un cristianismo íntimo. Esto no es ser anticristiano, a mi modo de ver, en absoluto. De hecho, este Erasmo de Rotterdam hace una edición original, esta idea también de volver a los textos, una edición crítica del Nuevo Testamento griego, porque no hay originales, hay textos antiguos. ¿Cuál es el texto más correcto? Erasmo de Rotterdam hizo una edición que se llama el texto Receptus, que pues muestra su interés por el cristianismo. Me viene, o sea, no solamente Erasmo, quizá otro grandísimo humanista, además nacido aquí en España, Luis Vives, que era originariamente de familia judía, convertida al cristianismo. Luis Vives tiene unos valores cristianos, bueno, fundamentales, y es un grandísimo pensador. Ya hablaremos de él algún día. ¿Tuvo alguna relación la Reforma protestante con la modernidad de la que estamos hablando hoy? La Reforma significa una vuelta a los orígenes del cristianismo, a buscar las fuentes, la autenticidad de la fe cristiana, y desde ese punto de vista tiene ese cariz de autenticidad con las fuentes originales. También hay una cosa que es importante, y es que la modernidad frente a la época medieval, la época moderna va a significar el triunfo de la razón, hemos dicho antes, pero la razón unida a la subjetividad. Es decir, a partir de la época moderna, el sujeto, el yo, la persona individual, tiene mucha importancia frente al ser humano entendido como colectivo, frente a la universitas cristiana, frente al de todo está unido, aparece esa dimensión tan importante del sujeto, que me imagino que en otros programas podremos tratar con más detenimiento, porque es muy importante. Y fíjate que aquí hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención. Es decir, la Reforma es un intento de volver a las fuentes originales, es volver a la Biblia, obviamente, ¿no?
pero es también ese descubrimiento de una relación personal con Dios. Y esto es importantísimo. Cuando Lutero va a la dieta de Worms, pues Lutero ya ha tenido la ruptura con la Iglesia Católica, el emperador Carlos V está intentando solucionar este problema en el imperio, convoca una dieta, le da a Lutero un salvoconducto para que vaya a Worms, y allí que asiste Lutero, y Lutero está en presencia del emperador mismo, de los legados del Papa. El Papa, pues, aunque no pasaba mucho, que mucha teología en ese momento no tampoco sabía, pero están los teólogos papales y los legados del Papa, que son, digamos, los jefes. La Europa medieval tenía dos cabezas, el emperador y el Papa. Y Lutero era un monje que había hecho voto de obediencia. Entonces, en la dieta de Worms le dicen a Lutero: a ver, tú estos escritos que hay aquí son tuyos. Lutero reconoce que sí. Dice, bueno, ¿y te arrepientes de lo que has escrito? Y Lutero dice, mira, esta es una cuestión muy difícil. En fin, él podía tener algún temor, ¿verdad? Y dice, dejadme pensarlo. Y al día siguiente, pues le vuelven a plantear la cuestión. Y Lutero dice aquello tan famoso de que mi conciencia, dice Lutero, reconoce que ha escrito esos libros, pero dice, mi conciencia está ligada, está atada a la palabra de Dios. Ni quiero ni puedo retractarme de nada, que Dios me asista. Es decir, Lutero está diciendo, a ver, si me he equivocado en algo, ustedes me tienen que decir dónde está mal. Porque si no he dicho nada que sea incorrecto, bueno, algunas cosas Lutero dice, a lo mejor en el fervor de la disputa me he excedido y por eso Lutero pide perdón. Pero respecto a otras verdades que él considera que son verdades fundamentales, dice, a mí que me demuestren dónde estoy equivocado. Y entonces aquí vemos en la Reforma Protestante dos aspectos muy claros de la modernidad. Primero, el énfasis en las Escrituras, porque Lutero dice, la palabra de Dios, o sea, mi regla de fe y lo que yo creo está en lo que Dios ha dicho, no en lo que haya dicho Santo Tomás o los hombres de paz. Pero comienza esa frase con una cosa muy importante, que es un detallito muy pequeño, pero que no se nos debe escapar. Dice, mi conciencia está unida. Es decir, ahí está la subjetividad. Pero Lutero, si tú eres un monje y ahí tienes a tus jefes, pues tú tienes que obedecer, te retractas, te callas y punto. Pero no, Lutero afirma esa conciencia, esa subjetividad, ese yo que es capaz de afirmarse a sí mismo incluso delante de los poderes políticos, el emperador y el papa. Es decir, que en este caso es la persona que se levanta contra la colectividad a la que debía estar sometida, pero declarándose sometida directamente, personalmente, a Dios. Efectivamente. Esto es una forma de vivir la religiosidad, o sea, muy personal, claro, está unida a la palabra de Dios. La palabra de Dios, digamos, sería el aspecto objetivo de la fe, pero luego está también esa vivencia interior, esa vivencia personal, más allá de lo que sean las normas colectivas, más allá de los ritos, más allá de las formas, está esa vivencia personal de la fe. Recordemos que además Lutero había escrito un comentario a la epístola a los romanos. En esa epístola se enfatiza mucho esa salvación que es por la fe, por una fe que no es la fe colectiva, sino que es una fe y una salvación personal. Volviendo un poquito hacia atrás a la modernidad, ¿hay algunos cambios políticos o económicos en el inicio de esa modernidad que merezca la pena recordar y reflexionar en ellos? Pues yo creo que sí, hay cambios en todos los sentidos. Va a haber cambios artísticos, todo el arte del Renacimiento, hay cambios en la tecnología y cambios políticos también. Surgen los estados modernos, los estados nacionales. Desde el punto de vista económico, vamos a ver el capitalismo frente al feudalismo medieval. Ahora el dinero pues va a tener mucha importancia. Los banqueros, el desarrollo de la banca es algo muy característico de estos inicios de la época moderna. Y desde el punto de vista político se refleja este cambio de la modernidad respecto a la época medieval. Durante la época antigua y también en el pensamiento del medievo, la política y la ética
estaban necesariamente juntas. Es decir, para ser un buen gobernante, uno tenía que ser una buena persona. Esto era algo evidente. Y entonces la teoría política pues unía la idea del príncipe bueno, del príncipe justo, con la idea del príncipe cristiano en la época medieval, con la del hombre prudente o virtuoso en la época antigua. Pero en la época moderna va a surgir la ciencia política, de la mano de un pensador italiano, florentino, Nicolás Maquiavelo, que escribe una obra interesantísima que se llama El Príncipe. Y en esta obra lo que se produce es la separación de la ética respecto de la política. O sea, lo que hace Maquiavelo es decir no cómo deberían ser las cosas, no qué sería lo bueno, lo correcto, lo justo, no, para nada. Lo que quiere instruir Maquiavelo es no cómo deberían ser las cosas, sino cómo son realmente las cosas en política y qué es lo que uno tiene que hacer si quiere adquirir el poder, si quiere conservarlo, es decir, si no quiere perderlo. Entonces, aunque Maquiavelo nunca dijo estas palabras, pero su pensamiento político de alguna forma lo expresa, esto de que el fin justifica los medios. Es decir, para conservar el poder o para adquirir el poder es lícito todo aquello que permita alcanzar este objetivo. Es decir, la ética y la política van a transcurrir por caminos diferentes. El político, por ejemplo, dice Maquiavelo que esto es muy interesante. Bueno, muy interesante. A mí me parece curioso por lo que tiene también de actualidad. Dice, el político no tiene que ser un hombre bueno, no tiene por qué ser una buena persona desde el punto de vista moral. Dice, pero tiene que parecerlo. Porque para mantener y conservar el poder uno tiene que cuidar la fachada. Y luego, pues, cualquier barbaridad es justificada y justificable en vista a la razón de Estado. ¿Que hay que declarar una guerra? Pues se declara. ¿Que para hacer esto uno tiene que romper tratados o tiene que utilizar mentiras o lo que sea? Pues en política todo eso está permitido. Así que es una época también en este sentido bastante distinta de la época que le había precedido. Oye, ¿y esta actitud, esta idea política, no tiene de fondo algo de lo que predicaban y practicaban los sofistas? Bueno, el político en realidad lo que tiene es que ganarse al pueblo y para esto puede utilizar cualquier medio. Desde luego la mentira es lícita, como es lícita en política, bueno, lícita, útil, mejor que lícita, diríamos que es útil, pues cualquier medio que se utilice, y entre ellos pues podría estar este. Maquiavelo piensa que los seres humanos no son buenas personas, o sea, que los seres humanos tiramos siempre por lo más fácil, entonces eso genera desorden. Y para poder eliminar el desorden que genera de alguna forma esta maldad humana, este concepto que tiene Maquiavelo tan malo de la humanidad, pues necesitamos alguien que nos dirija y que establezca el orden. Entonces, el orden para Maquiavelo es una virtud, es una cualidad fundamental que hay que imponer de cualquier forma posible. Bueno, hay un aspecto que, pues, a pesar de que tiene mucho que ver con pensar, que no hemos entrado mucho en él, y este es la ciencia. La ciencia moderna, es decir, la ciencia nacida en la modernidad, ha sido una oposición a las creencias cristianas tradicionales, o bueno, al mensaje, a lo que dice la Biblia, a las fuentes, ¿o no fue así? Pues en absoluto fue así. Es decir, la ciencia moderna, en sus orígenes, no tiene absolutamente nada de anticristiano. Vamos, no solamente no es que no tenga nada de anticristiano, es que sus cultivadores pues fueron personas muy ligadas a la religión. Por ejemplo, Copérnico. Copérnico era un sacerdote polaco. Kepler, que formuló pues esta idea de que las órbitas de los planetas son elípticas, que es una cosa, un cambio tremendo respecto al pensamiento aristotélico, pues este era un estudiante de teología protestante. Galileo era un ferviente creyente
un católico convencido, amigo del Papa, en fin, que era una persona de una fe tremenda. Lo que pasa es que en Galileo dice, yo es que estoy hablando de otra cosa, yo no estoy hablando de teología, yo no estoy diciendo... Hay una cosa interesante que dice, Dios ha escrito 2 libros. Esto lo dice Galileo. Dios ha escrito 2 libros. Dios se ha manifestado en 2 libros. Uno es la Biblia, las Sagradas Escrituras, y el otro es la naturaleza. Entonces, cada uno de estos libros tiene un lenguaje y hay que entenderlo, pues la Biblia desde la fe, porque si uno no tiene fe, no va a entender el mensaje de las Escrituras, y luego dice que la naturaleza ha sido escrita en un lenguaje muy peculiar, que es el lenguaje de las matemáticas. Dios ha escrito el mundo en un lenguaje matemático, y que para hablar o para conocer esa naturaleza es preciso hablar el lenguaje de las matemáticas. Esto también es un cambio importantísimo respecto a lo que pensaba la física y la ciencia anterior, aristotélica, que era una ciencia muy, muy poco matemática, era una ciencia muy cualitativa y muy poco cuantitativa. Sin embargo, la de Galileo es de medida, todo se puede medir. Entonces, claro, Galileo está diciendo, mire, yo estoy hablando de la naturaleza y estoy explicando la naturaleza con el lenguaje de la naturaleza. Otros hablarán de otras verdades más elevadas, más altas que la mía. Pero, digamos, no hay que confundir esos 2 ámbitos de trabajo. La Biblia fue escrita, dice Galileo, no para decirle al hombre cómo funcionan los astros, cómo se mueven los planetas, puede que si son órbitas elípticas o circulares. La Biblia fue escrita para decirle al hombre cómo puede ir al cielo, no cómo funciona el cielo. Es decir, es una explicación, la explicación religiosa, es una explicación de la salvación, es una explicación que le orienta al hombre en el mundo desde una forma vivencial, desde una forma personal. Es un mensaje de salvación. Y lo otro es un mensaje de, pues, saber cuánto tarda una piedra en caerse desde la torre de Pisa al soltarla. O sea, que no fueron en absoluto, no fueron personas enfrentadas con la religión, sino que fueron creyentes muy sinceros. Fíjate, y termino si quieres por citarte ya uno, ya no del principio de la modernidad, pero ya casi al final de todo este periodo, pero que es quizá el científico más importante, Isaac Newton. Pues Isaac Newton... que de él escribieron, pues el universo estaba a oscuras, llegó Newton y se hizo la luz, ¿verdad? Pues Newton no piensa de sí mismo que él haya sido un personaje trascendental. No, él sencillamente se considera un estudioso de la obra de Dios. Y él quiso que en su propia tumba pusiesen no Sir Isaac Newton que habló y se hizo la luz, no. Quiso que pusieran algo tan sencillo como Isaac Newton, teólogo. Y la última época de su vida, bueno, y a lo largo también de toda su vida, hay una preocupación teológica importantísima. Era un hombre también de ideas peculiares, en física y también en teología. Pero bueno, eso es para hablar. A Newton le dedicamos un programa. Hay una cuestión de la que, bueno, no hemos hablado. Tú la has mencionado en algún momento y me parece interesantísima. Y es el hecho de que, por decirlo así, el traspaso entre la edad antigua y la edad moderna, en ese descubrir la sabiduría antigua, tuvieron que ver el Islam. ¿Cómo fue eso? Así, en líneas generales, ya que estamos ya prácticamente con el tiempo vencido, pero creo que es una cosa interesante. Bueno, pues eso es muy cortito. El Islam sabemos que conquistó desde Arabia, va conquistando todo el norte de África, llega hasta la península ibérica y ahí pues son detenidos por los franceses en Poitiers y luego pues aquí en Asturias y son frenados, digamos, en la frontera de Europa. Los musulmanes han conquistado gran parte de lo que era o donde estaba la cultura griega. Los textos se van a conservar, igual que los cristianos conservaron en los escritorios de los monasterios. Los árabes, sobre todo primero en Bagdad y después en Córdoba, pues van a estudiar los textos de los filósofos antiguos. Primero de Platón, ahí pasó parecido al cristianismo. Los árabes primero estudiaron y valoraron mucho la filosofía de Platón y luego la de Aristóteles. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que los textos aristotélicos y los textos también platónicos que estaban en árabe,
fueron traducidos, primero, estoy pensando en la Escuela de Traductores de Toledo, fueron traducidos al castellano antiguo, y del castellano antiguo fueron traducidos al latín. Es decir, que los primeros que introdujeron estos textos griegos en el mundo occidental fueron los árabes. Los árabes a través de unos intermediarios que creo que pues habría que citar como fundamentales a estos sabios de la Escuela de Traductores de Toledo. Porque Europa estaba demandando, Europa estaba en un prerrenacimiento, entonces estaban demandando desde Europa los textos clásicos, porque lo que se conocía era muy poco. Y fíjate, hay algo que no hemos comentado, pero que creo que es muy importante, es que los textos hasta este momento se están copiando manualmente. Entonces, un libro era una cosa valiosísima, pero en la época moderna, ojo, aparece un invento importantísimo, que es la imprenta. Esto va a hacer que la cultura y la difusión de los textos sea algo insospechado, algo novedoso y algo, digamos, absolutamente revolucionario. Bueno, y ya que hemos llegado pues prácticamente al final en el tiempo, aunque creo que vamos bien, ¿hay algún libro que tú recomiendes? Yo voy siempre a los libros porque en los libros se va conservando la cultura. ¿Hay algún libro que tú recomendarías de ese paso de lo antiguo a lo moderno y su influencia, o algún aspecto de eso que te parezca muy ilustrativo de todo el proceso? Bueno, pues si alguien está interesado en ver esta teoría política y qué era lo que pensaba Maquiavelo, porque se habla mucho del maquiavelismo político, pues El Príncipe, por ejemplo, es una obra facilita de leer, hay muchísimas ediciones. Y si a alguien le interesa más esos aspectos de la ciencia moderna, que es apasionante, cómo se cambió el sistema antiguo geocéntrico por el heliocentrismo y cómo cambió la visión que tenía el hombre del universo, ahí hay muchísimos libros. Hay uno de Coiré que se llama del mundo cerrado al universo infinito, que es muy, muy interesante. O un libro que a mí me gusta especialmente por su relación con la filosofía, que se llama Los fundamentos metafísicos de la ciencia moderna, de Edwin Burke, con 2 T's. Y es interesante porque nos muestra cómo detrás de las concepciones científicas hay también, o junto con ellas, hay también implicaciones filosóficas, implicaciones metafísicas, implicaciones también que rozan muchas veces lo religioso. Y este libro de Burke creo que es muy, muy interesante para los que les guste este tipo de estudios o de temas. Bueno, pues nuestro tiempo de verdad que no da para más, pero en lo que da está siendo apretado y al mismo tiempo en plan coloquial, lo que lo hace más llevadero, más asimilable. Y además yo creo que está abriendo boca, está abriendo apetito por seguir en este tema. Pues lo dejamos aquí. Se termina aquí y esperamos a Javier el próximo día, porque esto cada día se vuelve más apasionante. Así que hasta el próximo día en este tiempo de los grandes pensadores. Los grandes pensadores y Dios se despide hasta la próxima semana, el mismo día y a la misma hora, cuando podrás escuchar aquí una nueva e interesante entrevista con Javier Álvarez Ballesteros, que nos acercará una vez más a las biografías íntimas de figuras destacadas de la historia.